Debía haber sabido que no debía confiar en el juicio de mi mejor amiga cuando ella ya llevaba 3 martinis encima. Solo una copa, había dicho Marisol, sus ojos brillando con picardía mientras estábamos afuera de El Cuervo. El tipo de club donde cuerdas de terciopelo y guardias silenciosos separaban a la gente común de lo que existiera más allá de esas oscuras puertas de cristal. Solo una copa. Lleva 6 meses enterrada en hojas de cálculo. Vive un poco. Vivir un poco nunca había sido mi especialidad. Yo era una analista financiera que codificaba su calendario por colores y preparaba sus comidas los domingos. Mi idea de riesgo era probar una nueva cafetería, pero algo en la forma en que las luces de la ciudad se reflejaban en las calles mojadas por la lluvia esa noche me hizo sentir imprudente. O tal vez fue la forma en que el anuncio de compromiso de mi ex brilló en la pantalla de mi teléfono horas antes, cada píxel una pequeña puñalada a mi orgullo. Así que dije que sí. Ahora, de pie en el centro de la pista principal del club, con el bajo vibrando en mi pecho y cuerpos moviéndose como sombras a mi alrededor, me estaba arrepintiendo de todo. El espacio era todo mármol oscuro y detalles dorados con candelabros de cristal que proyectaban una luz fragmentada sobre rostros que no podía distinguir del todo. Olía a colonia cara, licor importado y algo más oscuro, quizás poder o peligro. El tipo de lugar donde el dinero susurraba en lugar de gritar. Ahí está, siseó Marisol en mi oído, señalando a un hombre en la sección VIP arriba de nosotras. Su exnovio, riendo con el brazo alrededor de alguien nuevo. Necesito que me ayudes a ponerlo celoso. Por favor, solo un baile. Haz que se vea bien. Seguí su mirada y sentí un nudo en el estómago. La sección VIP estaba elevada, separada de nosotras tanto por escaleras como por estatus. Hombres con trajes caros se sentaban en cabinas curvas, sus rostros a media sombra, su presencia de alguna manera más pesada que la de los demás. Marisol, no creo. Por favor. Sus dedos se clavaron en mi muñeca. Solo necesito que me vea divirtiéndome. Eso es todo. Antes de que pudiera discutir, ella me estaba arrastrando hacia el centro de la pista de baile, donde las luces cambiaban de azul a rojo como un latido. La música se intensificó, algo con un ritmo profundo y primal que hacía que el pensamiento racional pareciera imposible. Cerré los ojos y me moví, dejando que el ritmo me guiara porque pensar en lo que estaba haciendo me habría paralizado. Marisol me hizo girar, riendo, y por un momento me olvidé de las hojas de cálculo, la preparación de comidas y de jugar a lo seguro. Por un momento, fui solo una chica con un vestido negro, sintiendo la música. Luego lo sentí, esa conciencia punzante que surge cuando alguien te está observando. No solo mirando, estudiando. Abrí los ojos y miré hacia la sección VIP, escaneando los rostros hasta que lo encontré. Estaba sentado solo en la cabina central, un vaso de líquido ámbar en una mano, su otro brazo estirado a lo largo del respaldo del asiento. Cabello oscuro, ojos aún más oscuros y un rostro que parecía haber sido esculpido en mármol por alguien que entendía tanto la belleza como la brutalidad. Llevaba un traje negro que probablemente costaba más que mi coche, y se mantenía con una quietud tal que hacía que todos a su alrededor parecieran frenéticos en comparación. Me estaba mirando directamente a Bean, se me cortó la respiración. La música se desvaneció en un ruido de fondo. Todo se desvaneció excepto el peso de su mirada, pesada, evaluadora y de alguna manera posesiva, como si ya hubiera decidido algo sobre mí y yo aún no hubiera sido informada. Debí haber apartado la mirada. Cada instinto me gritaba que rompiera el contacto visual, que desapareciera entre la multitud, que recordara que yo era una chica que jugaba a lo seguro, pero no lo hice. En cambio, sostuve su mirada y seguí bailando, mi corazón martilleando contra mis costillas. Su expresión no cambió. No sonrió, ni asintió, ni dio ninguna indicación de que estuviera afectado. Pero algo cambió en el aire entre nosotros. Algo que se sentía como un desafío o una promesa. ¿Quién es ese? Exhalé. Pero Marisol ya se había ido, perdida entre la multitud. La canción cambió a algo más lento, más peligroso. Empecé a darme la vuelta para buscar a Marisol
y sugerir que nos fuéramos, cuando sentí una presencia detrás de mí, no lo suficientemente cerca como para tocar, pero lo suficientemente cerca como para sentir el calor de otro cuerpo. Oler cedro y humo y algo únicamente masculino. Estás llamando la atención, dijo una voz. Baja, controlada, con un acento que no pude identificar del todo. El tipo de voz que no hacía preguntas porque no las necesitaba. Me di la vuelta lentamente. Era más alto de lo que había imaginado, de hombros anchos de una manera que me hacía sentir pequeña a pesar de mis tacones. De cerca era aún más devastador. Mandíbula afilada, una boca que parecía rara vez sonreír y esos ojos grises oscuros como nubes de tormenta y completamente ilegibles. No lo intentaba, dije, sorprendida de que mi voz funcionara en absoluto. Lo sé. Me estudió como alguien podría estudiar una pintura que está considerando comprar. Eso es lo que lo hace interesante. Debería... Gesticulé vagamente hacia la multitud. Mi amiga está logrando su objetivo de poner celoso a su exnovio. Él ladeó ligeramente la cabeza. Ella te usó como cebo. Lo sabes, ¿verdad? La crueldad casual de la observación me dolió porque era verdad. Lo había sentido incluso cuando acepté. Esa sensación de vacío de ser un accesorio en el drama de otra persona. No importa, dije. No, asintió él. No importa. La música cambió de nuevo, algo aún más lento. A nuestro alrededor, las parejas se unían, sus cuerpos encontrando un ritmo juntos. Él extendió una mano. Baila conmigo. No era una pregunta, pero tampoco era una orden. Algo intermedio que hizo que mi pulso se disparara. Ni siquiera sé tu nombre, dije. Dante. El nombre salió de sus labios como un secreto. Y tú eres Valeria. Tu amiga lo dijo 3 veces en los últimos 10 minutos. Se me secó la boca. Había estado escuchando, observando no solo a mí, sino a todo a mi alrededor. Debí haberme ido. Debí haberme reído. Encontrar a Marisol, pedir un Uber y volver a mi vida segura y predecible. En cambio, puse mi mano en la suya, sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos y firmes, y me acercó, no del todo indecente, pero más cerca de lo que deberían estar los extraños. Su otra mano se posó en la parte baja de mi espalda, e incluso a través de la tela de mi vestido, pude sentir el calor de su palma. Nos movimos juntos, y se sintió como caer, como estar al borde de algo vasto y oscuro y no poder retroceder. ¿Por qué yo?, susurré. Él se inclinó, su aliento cálido contra mi oído. Porque me miraste como si no tuvieras miedo. Tengo miedo, admití. Lo sé. Su mano se apretó ligeramente en mi espalda. Deberías tenerlo. Antes de que pudiera procesar eso, antes de que pudiera decidir si era una advertencia o una amenaza, me hizo girar hacia afuera, luego de vuelta a su pecho. El movimiento fue suave, practicado, y me dejó sin aliento. La música iba en aumento. El ritmo acompasaba mi corazón acelerado. Los ojos de Dante se encontraron con los míos, y por primera vez vi algo parpadear en ellos. No calor, exactamente, sino interés. Hambre, tal vez. Luego, en un movimiento fluido, me inclinó hacia atrás, sosteniendo mi peso por completo. Mi cabello caía suelto hacia el suelo. El tiempo se cristalizó. La música se desvaneció. La multitud desapareció. Solo estaba su rostro sobre el mío, esos ojos de nube de tormenta y la terrible certeza de que mi vida acababa de cambiar de una manera que aún no podía comprender. Se inclinó, su boca a centímetros de la mía. Dime que me detenga, dijo, su voz áspera como terciopelo. Debí haberlo hecho. Dios, debí haberlo hecho, pero no lo hice. Dante me besó como si fuera suya, como si hubiera estado esperando este momento, y ahora que había llegado, no iba a desperdiciarlo. Profundo y posesivo y absolutamente devastador. Cuando me incorporó, el mundo volvió a enfocarse. Vi 3 cosas. Marisol mirándonos con la boca abierta, hombres de traje moviéndose hacia nosotros desde la sección VIP, sus expresiones sombrías, y el rostro de Dante transformado de un interés distante en algo posesivo y peligroso.
Tenemos que irnos, dijo. ¿Ahora? ¿Qué? ¿Por qué? Él no respondió. Solo me agarró la muñeca y me arrastró hacia la salida. Detrás de nosotros, oí gritos, el chasquido agudo de algo rompiéndose, y me di cuenta con una claridad helada de que acababa de besar a alguien que no debía, alguien que estaba a punto de arrastrarme a un mundo que no comprendía. La mano de Dante era un grillete de hierro alrededor de mi muñeca mientras me arrastraba por el club. Los cuerpos se abrían para él como el agua. La gente echaba un vistazo a su rostro, a lo que sea que vieron allí, y retrocedía, sus conversaciones muriendo a mitad de frase. Incluso la música pareció bajar como si todo el edificio reconociera su autoridad. ¡Espera! Tropecé con mis tacones, tratando de seguir sus largas zancadas. ¿Qué está pasando? ¿A dónde vamos? Él no respondió. Ni siquiera miró hacia atrás. Detrás de nosotros oí más gritos. El fuerte golpe de botas en el mármol. Mi corazón era un tambor contra mis costillas. El pánico subía como bilis por mi garganta. Salimos por una salida lateral que ni siquiera sabía que existía a un callejón donde la lluvia caía a cántaros. El frío me golpeó de inmediato, empapando mi vestido en segundos. Un coche negro esperaba, el motor encendido, las ventanas tan oscuras que no podía ver el interior. La puerta del conductor se abrió y un hombre salió, alto, con cicatrices, con ojos que barrieron el callejón con precisión militar. Señor, dijo, su voz entrecortada, se están movilizando. Lo sé. Dante abrió la puerta trasera y prácticamente me empujó adentro. Conduce. Aterricé en asientos de cuero que olían a cigarros caros y a lluvia. Antes de que pudiera protestar, Dante se deslizó a mi lado y el coche se puso en marcha, los neumáticos chirriando mientras salíamos del callejón y a la calle principal. ¿Qué demonios está pasando? Exigí, finalmente encontrando mi voz. El agua goteaba de mi cabello sobre el impecable cuero. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Por qué huimos? La mandíbula de Dante estaba tensa, sus ojos fijos en la ventana trasera. Con las luces de la calle que pasaban, su rostro parecía tallado en piedra, hermoso y aterrador en igual medida. No debiste haber estado allí, dijo finalmente. Tú me pediste que bailara. Me equivoqué. Su voz era plana, controlada, pero por debajo oí algo más. Enojo, tal vez, o arrepentimiento. El coche tomó un giro brusco, lanzándome contra él. Su brazo se levantó automáticamente para estabilizarme, y por un momento estuve pegada a su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón, mucho más calmado que el mío. Me alejé, pegándome a la puerta opuesta. Déjame salir ahora mismo. No, esto es un secuestro. Esto es protección. Finalmente me miró, y la intensidad en sus ojos me dejó sin aliento. Esos hombres en el club te habrían usado para llegar a mí y no habrían sido gentiles al respecto. ¿Usarme? ¿Cómo? No entiendo nada de esto. Ni siquiera sé quién eres. Algo parpadeó en su rostro, una emoción demasiado rápida para nombrar. Realmente no sabes, ¿verdad? ¿Debería? Él me estudió por un largo momento, la lluvia golpeando las ventanas, las luces de la ciudad pasando como estrellas fugaces. Luego se inclinó ligeramente, su voz bajando. Mi nombre es Dante Rojas, dijo, y yo dirijo los bajos fondos de esta ciudad. Las palabras quedaron entre nosotros, pesadas como el plomo. Me reí, no pude evitarlo. El sonido estalló de mí, agudo y ligeramente histérico. Eso no es real. La mafia no... La gente no simplemente... La gente como tú no sabe que existimos, interrumpió. Lo preferimos así, pero esta noche te adentraste en mi mundo, y ahora la familia Valdés sabe que estoy interesado en ti. ¿Los Valdés? ¿El cártel mexicano? Nuestros rivales más antiguos. Su expresión se oscureció. Estaban en el club esta noche haciendo negocios cuando te besé delante de ellos. Delante de todos. Negó con la cabeza. Te marqué como mía, lo quieras o no. Se me revolvió el estómago. Eso es una locura. No soy de nadie. Solo soy una contadora. Tengo un apartamento pequeño y pagos de préstamos estudiantiles. No pertenezco a esto. Lo sé.
Su voz se suavizó casi imperceptiblemente. Por eso necesitas desaparecer por unos días hasta que pueda negociar tu seguridad. Negociar mi... Me presioné las manos contra las sienes, tratando de procesarlo. Esto no está pasando, es un sueño, una pesadilla. El coche se detuvo, miré por la ventana y se me cortó la respiración. Estábamos frente a un edificio que no pertenecía a mi realidad. Todo cristal y acero y elegancia moderna, elevándose hacia el cielo lluvioso como un monumento a la riqueza. Un portero estaba bajo un toldo, su postura militarmente recta. ¿Dónde estamos? Mi edificio. Dante abrió su puerta. La lluvia empapó inmediatamente su caro traje. Te quedarás en mi penthouse esta noche. Mañana averiguaremos el resto. No voy a ir a ninguna parte contigo. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no tenía elección. No realmente, no con esos hombres, los Valdés, ahí fuera, pensando que yo era algo para Dante Rojas. Debió haber visto la derrota en mis ojos, porque su expresión cambió. No del todo simpatía, pero algo parecido. Te mantendré a salvo, Valeria, dijo en voz baja. Te doy mi palabra. La palabra de un jefe del cártel, no pude evitar el amargor en mi voz. La palabra de un hombre que no hace promesas que no puede cumplir. El conductor abrió mi puerta, el paraguas ya levantado. Me senté allí, el agua goteando por mi cara, todo mi cuerpo temblando de frío y miedo y las réplicas de la adrenalina. Podría negarme, podría exigir que me llevaran a casa, llamar a la policía, fingir que esta noche nunca había sucedido. Pero algo en los ojos de Dante me dijo que eso no importaría. El daño estaba hecho. Había sido vista, marcada, arrastrada a un mundo que no comprendía por un solo beso que se había sentido como una caída. Una noche, dije finalmente. Mañana arreglas esto, haces que pueda volver a mi vida normal. Él asintió una vez, agudo y seguro. Mañana. No le creí, pero salí del coche de todos modos, a la lluvia y la oscuridad y lo que me esperaba en el mundo de Dante Rojas. Mientras caminábamos hacia el edificio, vi mi reflejo en las puertas de cristal. Cabello revuelto, maquillaje corrido, vestido pegado a mi cuerpo como una segunda piel. Parecía otra persona, alguien peligrosa. Detrás de mí la mano de Dante se posó de nuevo en la parte baja de mi espalda, posesiva y cálida, y me di cuenta con fría certeza de que nada en mi vida volvería a ser normal. Las puertas del ascensor se abrieron, revelando un ascensor privado que requería una tarjeta de acceso. Dante pulsó el botón del penthouse. Mientras ascendíamos hacia el cielo, dejando la ciudad atrás, me pregunté si estaba ascendiendo hacia la seguridad o descendiendo hacia algo mucho más peligroso que los hombres que habíamos dejado atrás. El penthouse era una catedral de riqueza y sombras. Ventanales de suelo a techo revelaban la ciudad extendiéndose bajo nosotros como diamantes dispersos, la lluvia cayendo por el cristal en ríos interminables. El espacio era todo madera oscura y cuero, arte moderno en paredes que probablemente costaban más de lo que ganaría en toda una vida, y un silencio tan completo que se sentía opresivo. Me quedé goteando sobre los suelos de mármol, de repente hiperconsciente de lo fuera del lugar que estaba. Mi vestido barato, mi maquillaje corrido, toda mi existencia se sentía mal aquí, como una mancha en algo impoluto. La habitación de invitados es por aquí. La voz de Dante cortó mis pensamientos en espiral. Se había quitado la chaqueta del traje, su camisa blanca pegada a sus hombros, donde la lluvia la había empapado. Incluso desaliñado, parecía pertenecer aquí, como si hubiera sido tallado de los mismos materiales caros que todo lo demás. Lo seguí por un pasillo flanqueado por puertas cerradas, cada una un misterio. ¿Qué guardaba un jefe del cártel detrás de puertas cerradas? Armas, dinero, cuerpos. Detente, me dije. Estás siendo ridícula. Pero lo estaba haciendo. Hace una hora estaba bailando en un club. Ahora estaba en un penthouse con un hombre que había anunciado casualmente que dirigía el mundo criminal. Nada de esto era ridículo. Era aterrador. Dante abrió una puerta para revelar un dormitorio que parecía sacado de un hotel de lujo. Cama tamaño king con sábanas blancas.
Otra pared de ventanas y un baño visible a través de una abertura donde podía ver mármol y accesorios dorados. «Hay ropa en el armario», dijo, sin mirarme a los ojos. «Debería quedarte bien. Dúchate, descansa. Haré que te suban comida». «¿Ropa de quién?». La pregunta salió más aguda de lo que pretendía. Ahora me miró, con una ceja levantada. «¿Importa?». Sí, porque de repente sí importaba. De repente necesitaba saber si traía mujeres aquí a menudo, si esto era una rutina para él. Besar a extrañas, arrastrarlas al peligro, instalarlas en habitaciones de invitados con armarios misteriosos. «Son nuevas», dijo después de una pausa. «Le pido a mi asistente que tenga lo básico a mano para situaciones. Situaciones como secuestrar contadoras». Su mandíbula se tensó. «Situaciones como proteger a personas que terminan en peligro por mi culpa». El peso de esa declaración se instaló entre nosotros. Porque esto era eso, ¿no? Yo estaba en peligro. Peligro real y tangible de hombres con acento extranjero y violentas intenciones. Todo porque Dante Rojas había decidido besarme frente a sus enemigos. «¿Por qué lo hiciste?», pregunté en voz baja. «¿Por qué besarme si sabías que esto causaría esto?». Por un largo momento, no respondió. Estaba de pie en la entrada, a contraluz por la luz del pasillo, su rostro a media sombra. Cuando finalmente habló, su voz era más áspera que antes. «No lo sé». La honestidad me sorprendió. Había esperado arrogancia, quizás alguna explicación calculada sobre juegos de poder y estrategia, pero esta cruda admisión se sintió más peligrosa que cualquier amenaza. «Descansa», empezó a darse la vuelta. «Espera». No sabía por qué lo detuve, qué quería decir, quizá solo que no quería estar sola en esta hermosa y estéril habitación con mi miedo. «¿Qué pasa mañana?». «Mañana haré llamadas, negociaré, les recordaré a ciertas personas que estás bajo mi protección y que tocarte sería una declaración de guerra». Lo dijo tan casualmente, como si estuviera discutiendo una reunión de negocios en lugar de una posible violencia. «¿Y si no les importan tus recordatorios?». Sus ojos se encontraron con los míos, y vi algo en ellos que me heló la sangre. «Entonces me aseguraré de que nunca vuelvan a tocar a nadie». Salió antes de que pudiera responder, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Me quedé allí goteando y temblando hasta que escuché sus pasos desvanecerse por el pasillo. Luego cerré la puerta con llave, sabiendo que probablemente era inútil, que él podría entrar si quisiera, y me dirigí al baño. La ducha estaba hirviendo, casi dolorosa, pero la necesitaba. Necesitaba lavar el club, el beso, la sensación de la mano de Dante en mi espalda como una marca. Me froté hasta que mi piel estuvo rosada y en carne viva, hasta que pude respirar de nuevo sin sentir el pecho oprimido. La ropa en el armario me quedaba perfectamente. Pijamas de algodón suave en gris oscuro, aún con las etiquetas puestas. Traté de no pensar en cómo había sabido mi talla, lo preparado que estaba para este escenario exacto. Debía haber estado agotada. Debía haberme derrumbado en esa cama enorme y haber dormido hasta que esta pesadilla tuviera sentido. Pero mi mente estaba acelerada, repasando todo. La forma en que me había mirado en el club como si fuera una presa. La forma en que me había besado como si fuera la salvación. La forma en que había dicho «no lo sé» cuando le pregunté por qué. Su cuidadoso control resquebrajándose lo suficiente como para dejarme ver algo crudo debajo. Caminé hacia las ventanas, presionando mi palma contra el cristal frío. La ciudad extendida interminablemente. Millones de luces, millones de personas viviendo vidas normales. 20 pisos abajo había gente yendo al trabajo, volviendo a casa, preocupándose por las facturas y las rupturas y los problemas ordinarios. Deseaba ser una de ellas con tanta fuerza que me dolía físicamente. Un suave golpe me hizo sobresaltar. «Es solo comida», la voz de Dante llamó a través de la puerta. «La dejo fuera». Esperé hasta que oí sus pasos alejarse antes de abrir la puerta. Una bandeja estaba en el suelo, pasta en salsa de crema, pan aún caliente, una botella de vino que probablemente costaba más que mi renta. La consideración me sorprendió. Había esperado. No sabía qué, pero no esta cuidadosa consideración por la comodidad.
Metí la bandeja y comí mecánicamente, sin saborear nada. Cuando finalmente me metí en la cama, las sábanas eran tan suaves que parecían nubes, pero dormir era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Dante, oía su voz diciendo, «Te marqué como mía». Sentía sus labios contra los míos, reclamando algo que no había aceptado dar. En algún lugar del penthouse, él también estaba despierto. Podía sentirlo. Esa extraña conciencia que había surgido entre nosotros en el club, como si estuviéramos conectados ahora, lo quisiéramos o no. Mi teléfono zumbó. De alguna manera lo había conservado durante todo. Un mensaje de texto de Marisol. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Me quedé mirando la pantalla, mis dedos sobre las teclas. ¿Qué podría decir? ¿Que estaba en el penthouse de un jefe del cártel? ¿Que me había metido en un mundo donde los besos iniciaban guerras? Apagué el teléfono sin responder. Por la mañana Dante haría sus llamadas. Arreglaría esto. Volvería a mi vida. Pero mientras yacía allí en la oscuridad, escuchando la lluvia contra las ventanas y el silencio del penthouse, supe que me estaba mintiendo a mí misma. Nada volvería a ser igual. Me desperté con la luz del sol entrando por ventanas desconocidas en un momento de completa desorientación. ¿Dónde? Luego volvió todo. El club, el beso, Dante Rojas y su confesión casual de que dirigía el mundo criminal, el penthouse que se sentía más como una jaula dorada con cada segundo que pasaba. Me senté demasiado rápido, mi cabeza dando vueltas. El reloj de la mesilla marcaba las 9:47 a.m. Nunca dormía más allá de las 7. Nunca me perdía mi rutina matutina de café y correos electrónicos y la cómoda previsibilidad de mi vida. Mi vida, que ahora se sentía imposiblemente lejana. Voces flotaban desde algún lugar del penthouse, masculinas y bajas, hablando en italiano rápido. Una de ellas era definitivamente Dante. Reconocería esa cadencia controlada en cualquier lugar. La forma en que hablaba como si cada palabra fuera un movimiento calculado en algún juego de ajedrez invisible. Debía haberme quedado en la habitación. Debía haber esperado a que él viniera a mí para explicarme lo que pasaría después. En cambio, me encontré poniéndome la bata que había sido colocada a los pies de la cama, seda negra que probablemente costaba más que todo mi guardarropa, y caminando descalza hacia las voces. El pasillo se abría a una enorme sala de estar con los mismos ventanales de suelo a techo. A la luz del día, la ciudad se veía diferente, menos romántica, más real. Podía ver las calles donde vivía la gente normal, sus vidas normales, completamente inconscientes de que hombres como Dante existían por encima de ellos. Él estaba de espaldas a mí, el teléfono pegado a la oreja, hablando italiano demasiado rápido para que yo pudiera captar más de unas pocas palabras. Se había cambiado de ropa, pantalones negros, una camisa gris con las mangas remangadas hasta los codos, revelando antebrazos musculosos y marcados con un tatuaje que no pude distinguir del todo. Otro hombre estaba sentado en el sofá de cuero, el conductor con cicatrices de anoche. Él me vio primero, sus ojos se levantaron y luego se apartaron. Un músculo de su mandíbula se tensó. Dante se giró al verlo mirarme, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, algo parpadeó en su rostro. Sorpresa, tal vez, o algo más oscuro. Dijo algo brusco en italiano y terminó la llamada. Deberías estar descansando, dijo. Debería estar en el trabajo. Me crucé de brazos, de repente consciente de lo poco que cubría la bata de seda. Debería estar viviendo mi vida real, no escondida en el penthouse de un extraño. No estás escondida, estás siendo protegida. Deslizó el teléfono en su bolsillo, sus movimientos precisos. Y ya no soy un extraño, ¿verdad? La intimidad en esas palabras me revolvió el estómago porque tenía razón. Después de anoche, después de ese beso, después de huir por las calles empapadas de lluvia, después de dormir en su habitación de invitados, habíamos cruzado una línea invisible hacia un territorio que no sabía cómo navegar. Él es Marco. Dante hizo un gesto hacia el hombre con cicatrices, quien asintió una vez pero no sonrió. Mi jefe de seguridad ha estado haciendo arreglos para tu seguridad. ¿Qué tipo de arreglos? Marco y Dante intercambiaron una mirada.
Alguna comunicación tácita pasó entre ellos. Años de trabajar juntos destilados en una mirada. Los Valdés se pusieron en contacto esta mañana, dijo Dante con cautela. Quieren una reunión. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sobre mí? Sobre respeto, territorio, la postura habitual. Lo dijo tan casualmente, como si estuviera discutiendo una fusión de negocios en lugar de las oscuras negociaciones que ocurrían entre organizaciones criminales. Eres un factor de negociación ahora. Creen que me importas, lo que significa que creen que pueden usarte. ¿Te importo? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. ¿Te importo? Dante se quedó muy quieto. A la luz del sol, sus ojos no eran gris tormenta. Eran más claros, casi plateados, y completamente ilegibles. No dejo que gente inocente salga herida por mis decisiones, dijo finalmente. Eso no es lo mismo. No debería haberme dolido. No quería que le importara. Quería volver a casa, retroceder a antes de haber entrado en ese club, pero me dolió de todos modos. Necesito llamar a mi trabajo, dije, cambiando de tema. Necesito decirles algo. Ya está arreglado. Marco habló por primera vez, su voz sorprendentemente suave para alguien que parecía que podía romper huesos sin esfuerzo. Estás de baja familiar de emergencia. Tu hermana tuvo una situación médica en Guadalajara. 2 semanas aprobadas. Lo miré fijamente. No tengo una hermana. Tu departamento de recursos humanos cree que sí. Dante se dirigió a la cocina, un espacio elegante de mármol y acero, y comenzó a preparar café con la facilidad de alguien que lo había hecho 1000 veces. También hemos desviado tu correo, puesto en espera la entrega de tu periódico y arreglado para que tu vecina riegue tus plantas. No tengo plantas. Ahora sí, 2 suculentas, muy fáciles de cuidar. El absurdo me golpeó como una ola. Estos hombres, criminales, quizás asesinos, habían orquestado toda mi vida en el lapso de unas pocas horas, hasta detalles que ni siquiera había considerado. No puedes simplemente reorganizar mi existencia, dije débilmente. Dante sirvió café en 2 tazas, negro para él, luego se detuvo. ¿Cómo te gusta el tuyo? Crema, sin azúcar. Agregó crema de un recipiente en el refrigerador, el gesto tan doméstico que se sintió surrealista. Luego trajo ambas tazas a donde yo estaba, presionando una en mis manos. Estoy reorganizando tu existencia para mantenerte viva, Valeria, dijo, su voz con un borde brusco, pero firme. Si eso ofende tus sensibilidades, me disculpo, pero no me disculparé por hacer lo necesario. El café estaba perfecto, por supuesto que lo estaba. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. ¿Cuánto tiempo tengo que esconderme aquí? Unos días, quizás una semana. Bebió un sorbo de su propio café. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. Hasta que pueda convencer a los Valdés de que tocarte les costaría más de lo que vale. Y si no puedes convencerlos, algo peligroso brilló en su rostro. Entonces se los mostraré. Marco se puso de pie, el movimiento atrayendo nuestra atención. La reunión está fijada para esta noche. Terreno neutral. Tendré al equipo listo. Dante asintió una vez, y Marco se fue sin decir una palabra. El penthouse de repente, sintiéndose más pequeño con solo nosotros dos. ¿Vas a reunirte con ellos? Pregunté. ¿Estos hombres que quieren hacerme daño? Voy a recordarles quién manda en esta ciudad. Dejó su café en la encimera, la mandíbula tensa. Y que algunas cosas no son negociables. Cosas como tú, cosas como la gente bajo mi protección. Ahí estaba de nuevo, esa cuidadosa distinción. Yo era una responsabilidad, no un deseo, una obligación, no una elección. Debí haberme sentido aliviada. Debí haber estado agradecida de que mantuviera esto profesional, manteniendo los límites. En cambio, sentí frío. Quiero ir contigo, me oí decir. La cabeza de Dante se levantó bruscamente, sus 2 ojos afilados. Absolutamente no. Quieren ver que soy real, ¿no? Que no soy solo una historia que inventaste. Dejé mi café también, obligándome a sostener su mirada. Déjame ir, déjales ver que no tengo miedo.
Deberías tener miedo, dijo en voz baja. Esos hombres son monstruos, Valeria. ¿Y tú qué eres? La pregunta quedó entre nosotros, pesada y peligrosa. Dante se acercó lo suficiente como para que pudiera oler cedro, café y algo más oscuro. Su mano se levantó y por un momento pensé que podría tocarme. En cambio, pasó de largo, dirigiéndose al pasillo. Quédate aquí, ordenó. Eso no es una petición. Luego se fue, dejándome sola con mi café y la punzante realización de que acababa de intentar entrar en la guarida de un león. Y una parte de mí, una parte imprudente y aterradora, deseaba que hubiera dicho que sí. Pasé el día deambulando por el penthouse como un animal enjaulado. Dante había desaparecido en lo que supuse era su oficina, una habitación al final del pasillo con puertas dobles que permanecían firmemente cerradas. Hombres entraron y salieron durante la tarde, sus voces bajas y urgentes, sus pasos pesados en los suelos de mármol. Nadie me reconoció. Era un fantasma en este mundo, invisible excepto cuando era un problema a resolver. Intenté distraerme, encendí la enorme televisión, pero no pude concentrarme en nada. Intenté leer un libro del estante, todas ediciones de lujo encuadernadas en cuero que parecían nunca haber sido abiertas. Incluso estuve una hora en las ventanas, observando la ciudad moverse debajo de mí, todos haciendo sus vidas mientras la mía pendía en el aire. Para cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja sangre y violeta, estaba lista para salir de mi piel. Las puertas de la oficina finalmente se abrieron. Dante emergió, con un aspecto agotado que lo hacía parecer casi humano. Su camisa estaba arrugada, su cabello desordenado como si se hubiera pasado las manos por él. Ojeras oscuras sombreaban sus ojos. Se detuvo cuando me vio de pie junto a las ventanas. Deberías comer algo, dijo. No tengo hambre, Dante. No. Me volví para encararlo por completo. No me trates como a una niña a la que hay que manejar. Estoy perdiendo la cabeza aquí. Algo cambió en su expresión, una grieta en ese control cuidadosamente mantenido. Se dirigió al bar, se sirvió 2 dedos de whisky y se lo bebió de un trago. La reunión es en 2 horas, dijo finalmente. Marco se quedará contigo. Hay 6 hombres posicionados alrededor del edificio. Estarás a salvo. Eso no es lo que me preocupa. Él se sirvió otra copa, pero no la bebió. Solo se quedó mirando el líquido ámbar como si contuviera respuestas. ¿Qué te preocupa? Tú. La palabra se me escapó antes de que pudiera detenerla. Me preocupa que entres en una habitación con hombres que quieren hacerte daño. La cabeza de Dante se levantó bruscamente. Sus ojos encontraron los míos en el espacio. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Ninguno de los dos respiró. ¿Por qué te preocuparías por mí? Su voz era áspera, genuinamente confundido, porque no sabía cómo terminar esa frase, porque me besaste, porque has puesto mi vida patas arriba, porque a pesar de todo, no puedo dejar de pensar en la forma en que me miraste en ese club como si yo fuera la única persona en el mundo. No debería importarte, dijo como si leyera mis pensamientos. Este mundo, esta gente no merece tu preocupación. Tal vez yo decido lo que merece mi preocupación. Él dejó el vaso con cuidado, sus movimientos controlados de nuevo. Pero cuando me miró, vi algo crudo bajo la superficie, algo que parecía casi anhelo. ¿Sabes lo que hice hoy? Preguntó en voz baja. Llamé a favores de personas que aterrorizan a la mayoría de los hombres. Amenacé a rivales que iniciarían una guerra por insultos menores. Arreglé suficiente poder de fuego para arrasar una manzana. Hizo una pausa. Todo porque cometí un error anoche. El beso. El beso, asintió. Debí haberme alejado de ti. Debí haberte dejado bailar con tu amiga e irte a casa a tu vida segura, pero no lo hice. ¿Por qué? Pregunté de nuevo, necesitando entender. Dante cruzó el espacio entre nosotros, acortando la distancia hasta que solo nos separaban el aire y la posibilidad. Tan cerca, podía ver los destellos azules en sus ojos grises, la tenue cicatriz a lo largo de su mandíbula, la forma en que su pulso latía en su garganta. Porque cuando me miraste,
dijo suavemente. No viste un monstruo. No viste poder, ni peligro, ni dinero. Solo viste a un hombre. Se me cortó la respiración. Lo veo todo ahora. Lo sé. Su mano se levantó lentamente, dándome tiempo para alejarme. Cuando no lo hice, sus dedos rozaron mi mejilla, tan suave que me dolió el pecho. Por eso necesito que te quedes aquí esta noche. Porque si algo te pasara, si te tocaran por mi culpa. No terminó. No necesitaba hacerlo. Podía verlo en sus ojos. El peso de la responsabilidad que llevaba. El control férreo que se necesitaba para mantener su imperio mientras mantenía intacta la humanidad que le quedaba. Vuelve a salvo, susurré. Su pulgar trazó mi pómulo y me incliné hacia el contacto antes de que pudiera detenerme. Esto era una locura. Él era un criminal. Debía estar corriendo, gritando, haciendo cualquier cosa menos estar aquí, dejándole que me tocara como si yo fuera algo precioso. Pero no me moví. Valeria, mi nombre en sus labios era una oración y una maldición. Necesitas olvidarte de mí cuando esto termine, cuando estés a salvo. Y si no quiero olvidarte, la confesión quedó entre nosotros, peligrosa y honesta. Los ojos de Dante se oscurecieron, su mano se deslizó en mi cabello, y por un momento sin aliento pensé que podría besarme de nuevo. En cambio, apoyó su frente contra la mía, su aliento mezclándose con el mío. Te mereces algo mejor que esta vida, dijo con aspereza. Mejor que yo. ¿No debería decidir yo eso? Un golpe en la puerta rompió el momento. La voz de Marco llegó, disculpándose, pero firme. Jefe, es hora. Dante se apartó y sentí la pérdida de su calor como algo físico. Se enderezó la camisa, su máscara volviendo a su lugar, el hombre controlado y peligroso que el mundo esperaba que fuera. Quédate dentro, ordenó. Pero su voz era más suave ahora. No abras la puerta a nadie excepto a Marco. Si algo sale mal, nada saldrá mal. Si algo sale mal, continuó con firmeza. Hay una habitación de pánico detrás de la estantería de mi oficina. Tercera estantería desde la izquierda, el libro rojo. Tíralo y la puerta se abrirá. Espera dentro hasta que Marco venga por ti. Me le estaba dando rutas de escape, planeando su propia muerte. Dante, prométeme. Me agarró los hombros, sus ojos intensos. Prométeme que te esconderás si las cosas se ponen feas. Lo prometo, susurré, aunque ambos sabíamos que podría estar mintiendo. Mantuvo mi mirada un momento más. Luego se giró y se alejó. En la puerta hizo una pausa, mirando por encima del hombro. Por si sirve de algo, dijo en voz baja. Conocerte no fue un error. Fue lo primero real que me ha pasado en años. Luego se fue, dejándome sola con el atardecer y la terrible certeza de que me estaba enamorando de un hombre que vivía en las sombras. Miré por las ventanas cómo su coche se alejaba en la noche, las luces traseras desapareciendo en la ciudad, y recé a dioses en los que no creía para que volviera a mí. La primera hora pasó como años. Me senté en el sofá, mi teléfono agarrado en mis manos, actualizando los sitios de noticias cada 30 segundos, aunque no tenía idea de lo que buscaba. Violencia de cárteles, tiroteos. ¿Cómo se informaban estas cosas? Marco estaba de pie junto a estas ventanas, silencioso como una estatua, su mano nunca lejos de cualquier arma que tuviera oculta bajo la chaqueta. No había hablado desde que Dante se fue, ni siquiera había reconocido mi presencia, excepto para traerme agua que no bebí. La segunda hora fue peor, cada sonido me hacía saltar. El timbre del ascensor, los pasos en el pasillo, el viento contra las ventanas. Mi imaginación conjuraba mil desastres. Dante desangrándose en algún almacén. Familias rivales asaltando el penthouse. Un mundo sin el hombre que había trastocado mi vida en el lapso de un solo beso. Ha hecho esto 100 veces, dijo Marco de repente, haciéndome estremecer. Su voz era áspera pero no cruel. Estas reuniones siempre vuelve. No lo sabes. He estado con él durante 12 años. Lo sé. Quise preguntar más cómo se habían conocido, cómo era Dante antes de que yo lo conociera, si alguna vez había traído a otras mujeres a este penthouse,
pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto de un número desconocido. Deja de mirar las noticias. Te estás dando ansiedad. D. A pesar de todo, casi sonreí. Estaba en una reunión con hombres peligrosos y de alguna manera me estaba monitoreando desde el otro lado de la ciudad. Le respondí, ¿cómo lo supiste? Siempre lo sé. Mantén la calma. Volveré a casa pronto. ¿A casa? Como si este penthouse fuera de alguna manera mío también. Dejé el teléfono y me obligué a respirar. Estaba bien. Volvería. Todo estaría bien. El ascensor sonó. La postura de Marco cambió instantáneamente, su mano yendo a su arma. Quédate detrás de mí. Mi corazón martilleó cuando las puertas se abrieron, pero fue Dante quien salió, solo, sin chaqueta y con la camisa rasgada en el hombro. La sangre manchaba su cuello. No mucha, pero suficiente para hacerme sentir un nudo en el estómago. Está hecho, dijo a Marco, su voz plana. Acordaron los términos. Marco asintió y desapareció por el pasillo, dándonos una privacidad que no estaba segura de querer. Me quedé inmóvil mientras Dante se dirigía al bar, se servía una copa con manos que temblaban casi imperceptiblemente. Se la bebió de un trago, se sirvió otra y finalmente me miró a los ojos. Estás sangrando, dije. No es nada. No es nada, dijo Dante. La aspereza de su voz me hizo estremecer. Él lo vio y algo en su expresión se quebró. Lo siento, no debí. Dejó el vaso con demasiada fuerza. El cristal resonó contra el mármol. El botiquín de primeros auxilios está bajo el fregadero del baño. Debí haberlo dejado que se las arreglara solo. Debí haber mantenido la distancia, recordado que era un criminal que me arrastró al peligro. En cambio, me encontré caminando hacia él. Siéntate, Valeria, siéntate. Algo parpadeó en sus ojos, sorpresa, tal vez respeto, y se hundió en el sofá. Fui a buscar el botiquín de primeros auxilios, mis manos más firmes de lo que yo creía, y me arrodillé a su lado. Quítate la camisa, dije. Sus ojos se encontraron con los míos, un desafío y una pregunta. Luego, lentamente, se desabotonó la camisa y se la quitó. Sabía que estaba fuerte, no se podía mover como él sin músculos serios, pero verlo era diferente. Su torso era un mapa de violencia y supervivencia. Cicatrices viejas y nuevas se cruzaban por sus costillas. El tatuaje que había vislumbrado antes subía por su brazo izquierdo, una serpiente y una rosa, hermosas y mortales, y en lo alto de su hombro, una herida fresca que aún sangraba. ¿Qué pasó?, pregunté, limpiando la herida con la mayor suavidad posible. Cristal, alguien se puso agresivo. Marco lo manejó. ¿Cómo lo manejó? No quieres saberlo. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos fijos en las ventanas. Acordaron dejarte en paz. Eso es lo único que importa. ¿Qué tuviste que darles? Territorio, dinero, sangre, dijo tan casualmente, como si estuviera hablando de transacciones bursátiles. Un favor a cobrar más tarde. Mis manos se detuvieron. ¿Qué tipo de favor? De los peligrosos. Ahora me miró y el agotamiento en sus ojos era tan profundo. Pero estás a salvo. No te tocarán. Debí haberme sentido aliviada. Debí haberle agradecido y vuelto a la habitación de invitados para empacar mis cosas y planear mi escape de vuelta a la vida normal. En cambio, me sentí enferma. Compraste mi seguridad, dije en voz baja, con violencia y favores a personas que los usarán en tu contra. Sí, todo porque me besaste. Sí. Su mano se levantó, agarrando mi muñeca suavemente, y lo haría de nuevo. La confesión me golpeó como un golpe físico. Me aparté, poniéndome de pie abruptamente, los utensilios de primeros auxilios esparcidos a nuestro alrededor. Esto es una locura, dije. Ni siquiera nos conocemos. Has puesto mi vida patas arriba por un beso, por un, por un momento que no debería haber importado. Él también se puso de pie, acortando la distancia entre nosotros. Importa porque sentí algo cuando te miré, algo que no he sentido en 10 años de existir en este mundo. Y sí, te puse en peligro. Sí, he complicado tu vida,
Pero no me digas que ese beso no importó. No debió haber pasado. Pero pasó. Su voz se elevó. El control finalmente se desmoronó. Pasó, Valeria. Y ahora no puedo dejar de pensar en ti. No puedo dejar de desearte. Se detuvo, respirando con dificultad. ¿Desear qué? Exigí. Él me miró fijamente, algo salvaje y desesperado en sus ojos. Luego se movió rápido como un rayo, sus manos ahuecando mi rostro mientras me besaba. No suave como antes. Esto era hambre y frustración y necesidad. Su boca reclamó la mía como si se estuviera ahogando y yo fuera aire, como si los últimos 2 días de contención finalmente lo hubieran roto. Debí haberlo empujado. Debí haber recordado todas las razones por las que esto estaba mal. En cambio, le devolví el beso con la misma desesperación. Mis manos encontraron sus hombros desnudos, su piel caliente bajo mis palmas. Hizo un sonido bajo en su garganta, un brazo rodeando mi cintura y pegándome completamente a él. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, su frente presionada contra la mía. Lo siento, susurró. Lo siento mucho por arrastrarte a esto. Entonces déjame ir, dije, aunque las palabras se sentían como mentiras. Arregla esto y déjame ir a casa. Sus brazos se apretaron alrededor de mí. ¿Y si no puedo? Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar lo que quería decir, su teléfono sonó. Lo sacó y vi su rostro transformarse de vulnerable a frío como una piedra en segundos. ¿Qué? Ladró al teléfono. Lo que sea que escuchó hizo que la sangre se le drenara del rostro. ¿Cuándo? Una pausa. ¿Dónde está ahora? Se me revolvió el estómago. ¿Qué pasa? Él bajó el teléfono, sus ojos encontrándose con los míos con algo que parecía devastación. Los Valdés mintieron, dijo en voz baja. Tomaron a alguien como seguro. ¿Quién? Tu amiga, Marisol. El mundo se inclinó. Tienen instrucciones, continuó Dante, su voz hueca. Si la queremos viva, debes entregarte a medianoche. No. La voz de Dante cortó mi pánico como una cuchilla. Ya se estaba moviendo, el teléfono pegado a la oreja, dando órdenes en italiano. Marco apareció de la nada, hombres armados materializándose de habitaciones que ni siquiera sabía que existían. No vamos a negociar con ellos, continuó Dante, sus ojos duros como diamantes. Vamos a recuperarla. Me quieren a mí. Mi voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. Si voy a ellos, dejarán ir a Marisol. Mienten, la interrumpió. Lo oíste. Mienten. Él me agarró por los hombros, obligándome a mirarlo. Valeria, escúchame. En el momento en que caigas en sus manos, ambas estarán muertas. Esto no se trata de un intercambio. Se trata de influencia y humillación. Quieren hacerme daño, haciéndote daño a ti. Ella está ahí por mi culpa. Mi voz se quebró, porque te pedí que bailaras, porque me besaste. Marisol no tiene nada que ver con tu mundo, y ahora está... No pude terminar, no podía imaginar lo que le estaban haciendo. Y por eso mismo voy a recuperarla. Su agarre se suavizó, sus pulgares acariciando mis brazos. Pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacerlo? Confianza. Una palabra tan simple para algo tan imposible. Confiar en un hombre que conocía desde hacía 2 días. Confiar en un criminal que me había arrastrado a una pesadilla. Confiar en alguien cuyo beso todavía ardía en mis labios. ¿Cómo? Susurré. Marco. Dante me soltó y se volvió hacia su jefe de seguridad. Reúnen al equipo. Táctico completo. Quiero ojos en su ubicación en 20 minutos. Jefe, si entramos agresivos, no me importa. La voz de Dante era de hielo. Ellos rompieron el protocolo. Se llevaron a un civil. Eso significa que las reglas no aplican. Marco asintió una vez y desapareció, ya haciendo llamadas. Me quedé allí temblando. Mi mente un torbellino de culpa y terror. El rostro de Marisol destelló en mi memoria. Su risa, sus terribles consejos sobre relaciones, la forma en que me había suplicado que la ayudara a poner celoso a su ex. Esto era mi culpa. Todo. Necesito ver el mensaje, dije. Lo que sea que enviaron,
Necesito verlo. Dante dudó, luego me entregó su teléfono. La imagen hizo que la bilis subiera a mi garganta. Marisol atada a una silla en lo que parecía un almacén. Su maquillaje corrido, el terror evidente en sus ojos. El mensaje de abajo era simple. La contadora por tu amiga, medianoche. Ven sola o la enviaremos de vuelta en pedazos. Voy a ir, dije, mi voz firme a pesar del miedo que amenazaba con consumirme. Absolutamente no. Dante, ella es mi mejor amiga, mi única amiga de verdad. No puedo... Mi voz se quebró. No puedo dejar que muera por mi culpa. Él tomó el teléfono de vuelta, su mandíbula tensa. Por un largo momento, solo me miró y vi la guerra que se libraba detrás de sus ojos. El hombre que protegía lo que era suyo versus el hombre que entendía el sacrificio. Hay otra manera, dijo finalmente. Pero no te va a gustar. Dime. Él se dirigió a las ventanas, mirando la ciudad que se inclinaba ante su voluntad. Les damos lo que quieren o les hacemos creer que lo hacemos. No entiendo. Vas a ellos, lo dijo sin darse la vuelta. Pero no sola, no desprotegida. Te ponemos un micrófono, te rastreamos, y en el momento en que estés dentro, mi equipo se mueve rápido y de forma abrumadora. Quieres usarme como cebo. Quiero usar su arrogancia en su contra. Ahora me miró, y la intensidad de su mirada me dejó sin aliento. Creen que son más listos que yo. Creen que pueden tomar lo que es mío y marcharse. Los dejaremos creerlo hasta el momento en que los eliminemos. La frialdad en su voz debió haberme aterrorizado. En cambio, sentí algo más. Certeza, propósito. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté. Algo parpadeó en su rostro. ¿Respeto? Tal vez. ¿O miedo? ¿Estás segura, Valeria? Si esto sale mal, entonces lo arreglarás. Crucé hacia él, levantando mi barbilla para encontrar sus ojos. ¿No es así? Su mano se levantó, ahuecando mi mejilla, con mi último aliento. La promesa quedó entre nosotros, pesada y absoluta. Entonces dime el plan. La siguiente hora fue un borrón de preparación. Marco me instaló un micrófono tan pequeño que apenas lo sentía debajo de mi ropa. Dante me instruyó sobre qué decir, cómo actuar, dónde posicionarme para darle a su equipo la mejor oportunidad. Manténlos hablando, instruyó, su voz entrecortada y profesional, aunque sus ojos delataban su preocupación. Cuanto más tiempo ganes, más tiempo tendremos para posicionarnos. Cuando oigas el primer disparo, tírate al suelo y quédate ahí. No seas valiente, no intentes ayudar, solo sobrevive. ¿Y Marisol? Mis hombres la alcanzarán primero, te lo prometo. Quería creerle, necesitaba creerle. Me vistieron con ropa oscura, jeans, una camisa negra, botas que me permitirían correr si era necesario. Me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Hace 2 días era una contadora con hojas de cálculo codificadas por colores. Ahora era el cebo en un juego de poder de cárteles. Es hora, dijo Marco desde la entrada. Se me revolvió el estómago. Esto era real, esto estaba pasando. Dante me agarró del brazo cuando empecé a salir, tirándome de nuevo contra su pecho. Sus brazos me rodearon por detrás, sus labios en mi oído. Vuelve a mí, dijo, su voz áspera. ¿Entiendes? Pase lo que pase ahí dentro, tú sobrevives a esto. ¿Y si no lo hago? Sus brazos se apretaron. Entonces reduciré todo su mundo a cenizas. Me giré en su abrazo mirándolo. La máscara controlada se había roto, revelando algo crudo y desesperado debajo. Dante. Me besó con fuerza, posesivamente, y lleno de todo lo que no podíamos decir. Cuando se apartó, sus ojos brillaban. Vete, dijo, antes de que cambie de opinión y te encierre en esa habitación de pánico para siempre. Me obligué a alejarme, siguiendo a Marco hasta el ascensor. Cuando las puertas se cerraron, vi un último vistazo de Dante de pie solo en su penthouse, sus manos apretadas en puños, luciendo más vulnerable de lo que cualquier hombre con tanto poder tenía derecho a estar. El ascensor descendió, llevándome hacia lo que me esperaba en la oscuridad, y recé para que su promesa, su equipo,
su plan, su protección fueran suficientes para salvarnos a todos. El viaje en coche hasta el almacén se sintió interminable y demasiado corto a la vez. Marco conducía en silencio, con la mandíbula tensa, revisando constantemente sus espejos. «Se preocupa por ti», dijo Marco de repente, haciéndome sobresaltar. Su voz era áspera, pero no poco amable. En 12 años nunca lo había visto así. Así como, asustado. La palabra se posó en mi pecho como una piedra. Nos detuvimos frente a un edificio abandonado en el malecón. A través de las ventanas podía ver sombras moviéndose dentro. Hombres armados esperando. Están monitoreando las frecuencias de la policía, dijo Marco. Un movimiento en falso y lo sabrán. Tienes que vender esto, Valeria. Hazles creer que viniste sola. Asentí, con la garganta demasiado tensa para hablar. El jefe te sacará. Su mano apretó la mía brevemente. Nunca lo he visto fallar. Luego se fue, desvaneciéndose en las sombras, y me quedé sola. Caminé hacia el almacén, cada paso más difícil que el anterior. La puerta se abrió antes de que llegara, y entré en la guarida del león. El almacén olía a óxido y a miedo. 4 hombres estaban en un semicírculo suelto alrededor de Marisol, que seguía atada a la silla. Levantó la cabeza cuando me vio, sus ojos muy abiertos de terror y confusión. «Valeria». Su voz era: «¿Qué? No deberías estar aquí». «Cállate», dijo uno de los hombres con un marcado acento. Era alto, rubio, con una cicatriz que le cruzaba la ceja. El líder, supuse. Mis manos temblaban, pero me obligué a mantenerme erguida, a mirarlo a los ojos. «Estoy aquí, déjala ir». Él soltó una risa fría y vacía. «¿Crees que funciona así? Entras, la dejamos ir, todos se van a casa felices». Ese fue el trato. El trato, dijo lentamente, acechándome, era poner a Dante Rojas de rodillas. Y mírate, su pequeña debilidad entregada directamente a nuestra puerta. Detrás de él pude ver a Marisol gesticulando algo. «Corre». Pero no pude, no lo haría. No sin ella. «Vine sola», dije, orgullosa de que mi voz no temblara. «Como pediste. Ahora, cumple tu palabra». «¿Cumplir?», me rodeó como un depredador. «¿Oyes eso, muchachos? Quiere que seamos honorables como su preciado Dante, que construyó su imperio sobre sangre y promesas rotas». «Él vendrá por mí», dije. No era una amenaza, solo la verdad. Contamos con ello. El líder se detuvo frente a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler el vodka en su aliento. «Verás, matarte rápidamente sería misericordioso, aburrido. Pero hacerle ver cómo destruimos todo lo que le importa, eso es poesía». Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. ¿Dónde estaba Dante? ¿Cuánto tiempo se suponía que debía ganar? «Le tienes miedo», dije, y vi la ira brillar en sus ojos. Bien, la gente enfadada comete errores. Por eso fueron a por civiles. A por mujeres, porque no pueden enfrentarse a él directamente. Sus manos se dispararon, agarrando mi garganta. No lo suficientemente fuerte como para asfixiarme, pero sí para recordarme lo fácil que podría hacerlo. «Cuidado, pequeña contadora», siseó. «Tu novio no está aquí para protegerte». «Suéltala», sollozó Marisol. «Por favor, ella no tiene nada que ver con esto». El líder me soltó, empujándome hacia atrás. Tropecé, pero me mantuve en pie, mis ojos buscando por el almacén. 3 salidas que pude ver. Al menos 6 hombres más en las sombras. Esto era una trampa dentro de una trampa. «Alexei». Otro hombre se acercó, más viejo, con ojos fríos. «El perímetro está asegurado. No hay señal de la gente de Rojas». «Alexei». Así que ese era el nombre del líder. «Claro que no hay señal», dijo Alexei. Envió su bonita distracción en su lugar, probablemente esperando que nos conformemos con ella y nos olvidemos de los territorios que nos debe. «No sé nada de territorios», dije con sinceridad. Solo soy una mujer que capturó la mirada de un rey». Alexei sonrió y fue peor que su ira. «Dime, ¿qué tienes de especial?»
¿Qué ve Dante para que valga la pena iniciar una guerra por ti? Pensé en las manos de Dante en mi cara, su frente presionada contra la mía, la forma en que me había mirado como si yo fuera algo precioso en un mundo de violencia. No lo sé, susurré. Bueno, Alexei sacó un cuchillo, la hoja atrapando la tenue luz. Quizás deberíamos averiguarlo. Marisol gritó, y luego las ventanas explotaron. Llovió cristal mientras figuras oscuras se descolgaban con cuerdas, tocando el suelo en formación perfecta. Los disparos estallaron, ensordecedores, caóticos. Los fogonazos convirtieron todo en una pesadilla estroboscópica. ¡Abajo!, rugió alguien. La voz de Marco y me tiré al suelo, cubriéndome la cabeza mientras las balas rasgaban el aire por encima de mí. Cuerpos cayeron al suelo. Hombres gritaban en ruso y en italiano. A través del caos, vi la silla de Marisol volcarse y me arrastré hacia ella, mis oídos zumbando, todo mi cuerpo temblando. Valeria, lloraba ella, luchando contra sus ataduras. ¿Qué está pasando? Está bien, mentí, trabajando en las cuerdas con dedos temblorosos. Nos vamos de aquí. Una mano me agarró el pelo, tirándome hacia atrás. Grité mientras Alexei me arrastraba de pie, su cuchillo en mi garganta. Rojas, bramó, muéstrate o pintaré las paredes con su sangre. Los disparos cesaron. El silencio repentino fue de alguna manera peor. Luego oí pasos, lentos, deliberados, resonando por el almacén. Dante emergió de las sombras como una pesadilla hecha realidad. Su rostro estaba salpicado de sangre que no era suya. Sus ojos estaban fríos, vacíos, los ojos de un hombre que había matado antes y volvería a matar sin dudarlo. Este era el verdadero Dante Rojas, el monstruo que la ciudad temía. «Suéltala, Alexei». Su voz era tranquila, controlada, más aterradora que cualquier grito. «Esto es entre nosotros». ¿Entre nosotros? La risa de Alexei fue maníaca. Lo hiciste entre nosotros cuando la besaste delante de mis hombres, cuando la elegiste a ella sobre la paz. La elegí a ella sobre muchas cosas. Los ojos de Dante encontraron los míos, y por un instante la frialdad se quebró. Ahora suéltala, y tal vez haré que tu muerte sea rápida. El cuchillo presionó más fuerte contra mi garganta. Sentí un pinchazo, calor goteando por mi cuello. La expresión de Dante no cambió, pero algo en su quietud se alteró. Se volvió depredador. «Mala elección», dijo suavemente. Todo sucedió a la vez. Dante se movió más rápido de lo que debería haber sido posible, sacando una pistola que no había visto. El disparo fue ensordecedor, preciso. El agarre de Alexei se aflojó mientras tropezaba hacia atrás, una mancha roja extendiéndose por su hombro. El cuchillo cayó al suelo. Corrí, no pensé, solo sprinté hacia Dante, hacia la seguridad. Sus brazos me atraparon, tirándome detrás de él mientras estallaban más disparos. Marco y su equipo derribaron sistemáticamente a los restantes de los Valdés, profesionales y despiadados. «Marisol», jadeé. «Ella sigue». «La tengo». Marco ya estaba allí, cortando sus ataduras, levantándola. La mano de Dante ahuecó mi nuca, revisando el corte en mi garganta. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos ardiendo con una rabia apenas contenida. «Estás sangrando», dijo, su voz áspera. «Es solo un rasguño». «Te tocó», dijo Dante. Cada palabra era una sentencia de muerte. «Te puso un cuchillo en la garganta». «Dante». Él se giró y vi el asesinato en sus ojos. Alexei estaba en el suelo, agarrándose el hombro, rodeado por los hombres de Dante. «Jefe», dijo Marco en voz baja, «¿qué quiere que hagamos con él?» Dante envainó su arma, sus movimientos precisos. «Llévenlo al lugar de siempre. Me ocuparé de él personalmente». Luego se volvió hacia mí, sus manos enmarcando mi rostro, sus pulgares suaves a pesar de la violencia que aún crepitaba a nuestro alrededor. «Nos vamos», dijo. «Ahora, antes de que llegue la policía». Asentí, entumecida por el shock y la adrenalina. Marisol sollozaba contra el hombro de Marco. La sangre manchaba el concreto. El almacén era una zona de guerra, y Dante, mi Dante, que me había besado como la salvación,
Lo había orquestado todo. Mientras me sacaba a la noche, su brazo protector alrededor de mi cintura, me di cuenta con claridad cristalina de que no había vuelta atrás. Había visto su mundo, su violencia, su poder, y Dios me ayude, todavía lo quería. El penthouse se sentía diferente cuando regresamos, menos como una jaula y más como un santuario. O quizás yo era diferente, cambiada para siempre por el olor a pólvora y la sensación de un cuchillo en mi garganta. Marisol había sido llevada a una casa de seguridad con protección las 24 horas. Me había abrazado tan fuerte que no podía respirar, susurrando disculpas que no merecía. Marco prometió que estaría en casa en una semana, una vez que el polvo se asentara y los Valdés restantes comprendieran las consecuencias de esta noche. Ahora éramos solo Dante y yo, de pie en su sala de estar a las 3 de la mañana. Las luces de la ciudad pintaban todo en tonos dorados y de sombra. No había hablado desde que salimos del almacén. No me había mirado, solo estaba de pie junto a las ventanas con las manos apretadas a los costados, la sangre aún manchando su camisa. Dante, dije suavemente, deberías ducharte, descansar un poco. Su voz era hueca, distante. Marco arreglará el transporte a casa mañana. De vuelta a tu vida, mi vida. Las palabras se sentían extrañas, como un idioma que había olvidado hablar. ¿Eso es lo que quieres?, pregunté. ¿Que me vaya? Es lo que deberías querer. Finalmente se giró, y la devastación en sus ojos me robó el aliento. Viste lo que soy esta noche, de lo que soy capaz. Sentiste un cuchillo en tu garganta por mi culpa. Tú me salvaste. Te puse en peligro. Su control se hizo añicos, la voz se elevó. Te arrastré a mi mundo, te marqué como mía y casi te matan. ¿Qué clase de hombre hace eso? El tipo que cumplió su promesa. Me acerqué a él, mis piernas más firmes de lo que tenían derecho a estar. Dijiste que recuperarías a Marisol. Lo hiciste. Dijiste que me protegerías. Lo hiciste. Poniéndole una bala en el hombro a un hombre en lugar de en la cabeza. Su risa fue amarga. ¿Sabes por qué no lo maté, Valeria? Porque quería hacerlo. Dios, quería ponerle esa pistola en la sien y apretar el gatillo por tocarte, pero no lo hice porque me estabas mirando, porque no podía dejar que vieras esa parte de mí. Ya la vi. Me detuve frente a él, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Te vi entrar en ese almacén como la muerte misma. Vi la sangre en tus manos y todavía estoy aquí. Estás en shock. Mañana, cuando la realidad se asiente, mañana seguiré aquí. Mi mano encontró su pecho, sintiendo su corazón acelerado bajo mi palma. Deja de intentar alejarme. Intento salvarte de cometer un error del que te arrepentirás. Quizás quiero cometer este error. Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas, crudas y honestas. Quizás estoy cansada de jugar a lo seguro, cansada de calendarios codificados por colores y hojas de cálculo, y una vida tan cuidadosamente controlada que nada real la toca jamás. Su mano cubrió la mía, presionándola más fuerte contra su corazón. No estás pensando con claridad. Estoy pensando con claridad por primera vez en años. Lo miré, este hombre hermoso y peligroso que lo había trastocado todo. Cuando ese cuchillo estaba en mi garganta, ¿sabes en qué pensé? No en mi apartamento, ni en mi trabajo, ni en mi futuro cuidadosamente planeado. Pensé en ti, en cómo nunca llegaría a entender lo que es esto entre nosotros. Valeria, bésame, susurré. Por favor, bésame como lo hiciste en el club, como si no fuera algo que tienes que proteger, sino alguien a quien realmente quieres. Por un largo momento, él solo me miró, su respiración entrecortada, su control pendiendo de un hilo. Luego se rompió. Su boca se estrelló contra la mía, hambrienta y desesperada, y nada como el beso calculado del club. Esto era necesidad, pura y sin filtrar. Sus manos se enredaron en mi cabello mientras me apoyaba contra las ventanas, el cristal frío contra mis hombros, un agudo contraste con el calor de su cuerpo. Jadeé y él profundizó el beso.
su lengua deslizándose contra la mía, robándome cada pensamiento excepto más y sí, y finalmente, dime que me detenga. Respiró contra mis labios. Dime que esto está mal. Probablemente lo esté. Mis manos encontraron los botones de su camisa arruinada, abriéndolos torpemente. No me importa, gimió, el sonido vibrando a través de ambos. Sus labios trazaron mi mandíbula, mi garganta, deteniéndose en el pequeño corte que el cuchillo de Alexei había dejado. Te marcó, dijo Dante con aspereza, su voz espesa de rabia y deseo apenas controlados. Puso su hoja en tu piel, me harás olvidar. Incliné la cabeza hacia atrás, dándole acceso. ¿Verdad? Su respuesta fue levantarme, mis piernas envolviéndose alrededor de su cintura mientras me llevaba por el pasillo, no a la habitación de invitados, sino a su habitación, más oscura, más íntima, oliendo a cedro, a humo y a él. Me tendió en su cama como si fuera algo precioso, algo que merecía ser saboreado. La luz de la luna a través de las ventanas proyectaba plata sobre su rostro mientras se apoyaba sobre mí. Última oportunidad, dijo, su voz tensa. Aléjate, Valeria, antes de que esto se convierta en algo que ninguno de los dos pueda deshacer. Levanté la mano trazando la cicatriz a lo largo de su mandíbula, la dura línea de su boca. No quiero deshacerlo. Algo en su expresión se rompió, alivio y rendición, y una ternura que me dolió en el pecho. Entonces eres mía, dijo suavemente. Desde este momento en adelante, eres mía para proteger, mía para mantener a salvo, mía para amar, terminé. La palabra una pregunta y una esperanza, su frente presionada contra la mía, su aliento entrecortado. No sé si recuerdo cómo, si alguien como yo es capaz de hacerlo todavía. Entonces lo descubriremos juntos. Me besó de nuevo, más lento esta vez, a fondo, como si estuviera memorizando cada centímetro de mi boca, cada sonido que hacía. Sus manos trazaron mis costados, reverentes y posesivas a la vez. La ropa desapareció entre besos y confesiones susurradas. Sus cicatrices bajo mis dedos contaban historias de violencia sobrevivida. Mis suaves curvas contra sus bordes duros se sentían como piezas de diferentes rompecabezas que de alguna manera encajaban perfectamente. Hermosa, murmuró contra mi piel, tan malditamente hermosa que duele mirarte. Dante, di mi nombre así otra vez. Su boca encontró el hueco de mi garganta. Déjame oír cómo suenas cuando no me tienes miedo. No tengo miedo. Mis dedos se entrelazaron en su cabello. Estoy aterrorizada, pero no de ti. ¿De qué? ¿De cuánto quiero esto? ¿Te quiero? La confesión se escapó en un jadeo mientras sus labios trazaban más abajo. De lo bien que se siente cuando todo debería estar mal. Levantó la cabeza, sus ojos encontrándose con los míos. En la oscuridad parecían casi plateados, ardiendo con una intensidad que me hizo sentir expuesta y querida a la vez. Nada que se sienta así podría estar mal, dijo con aspereza. No cuando he pasado 10 años sin sentir nada en absoluto. Entonces no hubo más palabras, solo sensaciones. Su boca, sus manos, el peso de él presionándome contra las sábanas caras, el roce de la piel contra la piel, el calor creciente que se sentía como caer y volar a la vez. Se tomó su tiempo, aprendiendo cada sonido que hacía, cada lugar que me hacía jadear su nombre. Cuando finalmente nos unimos, se sintió como una inevitabilidad, como dos fuerzas de la naturaleza chocando. Me aferré a él como a un ancla, mientras el mundo se hacía añicos y se reformaba a nuestro alrededor. Su nombre en mis labios era una oración, el mío en los suyos era un voto. Después, envuelta en sus brazos con la luz de la luna pintando patrones en las sábanas enredadas, la realidad se coló de nuevo. ¿Qué pasa ahora? Susurré contra su pecho. Sus brazos se apretaron alrededor de mí. Ahora pasaré cada día demostrando que no cometiste un error. Y si tu mundo vuelve a por nosotros, entonces lo reduciré todo a cenizas para mantenerte a salvo. Me dio un beso en el pelo. Cada imperio, cada rival, todo menos tú. La promesa debió haberme aterrorizado. En cambio me sentí segura.
Me había rendido a la oscuridad y había encontrado la luz en el lugar más inesperado. Me desperté con la luz del sol y la sensación de ser observada. Dante estaba sentado en el borde de la cama, ya vestido con ropa limpia, su cabello todavía húmedo de una ducha. Sostenía una taza de café y me miraba como si yo fuera un sueño que temía que desapareciera. «Buenos días», dije, mi voz ronca por el sueño. «Es por la tarde». Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. «Necesitabas el descanso». Me senté, tirando la sábana alrededor de mí, de repente tímida a pesar de todo lo que habíamos compartido en la oscuridad. A la luz del día, la realidad se sentía más nítida, más complicada. «¿Qué estás pensando?», preguntó, dejando el café en la mesilla de noche. Que probablemente debería entrar en pánico. Me recogí el cabello detrás de la oreja. Que debería estar corriendo hacia la puerta, llamando a la policía, haciendo cualquier cosa excepto estar sentada en la cama de un jefe del cártel, sintiéndome contenta. «¿Estás contenta?». Me encontré con sus ojos, esos ojos de nube de tormenta que habían visto demasiada violencia y de alguna manera todavía mostraban ternura cuando me miraban. «Aterradoramente sí», admití. Él extendió la mano, sus dedos rozando mi mejilla. «Yo también he estado pensando», dijo, «en lo que viene después, en cómo mantenerte a salvo y darte la vida que mereces». Se me apretó el estómago. Esto suena a un discurso de despedida. No. La palabra fue inmediata, feroz. Nunca. Pero es una elección, Valeria. Una que debes hacer con los ojos claros y la cabeza despejada. Esperé, mi corazón martilleando. «Puedes alejarte», dijo en voz baja. «Me aseguraré de que los Valdés nunca te toquen a ti ni a nadie que te importe. Te instalaré en un lugar nuevo si quieres. Una ciudad nueva, una identidad nueva, suficiente dinero para empezar de cero. Podrías volver a tus hojas de cálculo y a tu vida codificada por colores. Estar a salvo. Ser normal». «Oh», susurré, «o te quedas». Su mano se movió para acariciar mi cara, su pulgar trazando mi pómulo. «Te quedas y te doy todo lo que tengo, mi protección, mi lealtad, mi mundo, oscuro como es. Pero no te mentiré sobre lo que eso significa. Habrá peligro. Habrá noches en las que llegaré a casa con sangre en las manos. Habrá momentos en los que lo cuestionarás todo». «¿Y qué te doy yo a cambio?», pregunté. Algo vulnerable parpadeó en su rostro. «Tu luz, tu bondad. Una razón para recordar que soy humano y no solo el monstruo que ven mis enemigos». El peso de la elección se posó sobre mí. La lógica gritaba que corriera, que tomara la salida que me ofrecía y nunca mirara hacia atrás. Pero mi corazón, ese órgano traicionero e imprudente, ya había tomado una decisión. «Necesito saber algo primero», dije. «Anoche, cuando dijiste que no sabías si podías amar, ¿lo decías en serio?». Dante se quedó en silencio por un largo momento. Luego se puso de pie, dirigiéndose a las ventanas, dándome la espalda. «Amé a alguien una vez», dijo, su voz distante. «Mi hermana Sofía. Era lo único bueno en mi vida mientras crecía. Y pasé todos los días tratando de protegerla del mundo de nuestro padre. Pero cuando tenía 22 años, una familia rival la secuestró, la mató para castigarme por ser demasiado ambicioso». Se me encogió el pecho. «Dante, construí este imperio en su memoria», continuó. «Me convertí en algo tan aterrador que nadie se atrevería a tocar lo que es mío otra vez. Pero en algún momento olvidé cómo sentir cualquier cosa excepto ira, hasta que me miraste en ese club como si yo fuera solo un hombre». Se volvió hacia mí y vi humedad en sus ojos. Estaba demasiado orgulloso para dejarla caer. «Así que sí», lo decía en serio. «No sé si recuerdo cómo amar, pero Dios, quiero aprender contigo». Tiré las sábanas y fui hacia él, sin importarme que estuviera desnuda y vulnerable. Lo abracé, presionando mi rostro contra su pecho. «Entonces enséñame sobre tu mundo», dije, «y yo te enseñaré sobre el mío. Descubriremos el resto juntos». Sus brazos me rodearon, aplastándome contra él. «¿Estás segura? Porque una vez que eliges esto,
Una vez que me eliges a mí, no hay vuelta atrás. Serás parte de esta vida para siempre. Estoy segura. Y estaba aterrorizada pero segura. Imprudente pero lúcida. Te elijo a ti, Dante Rojas. Oscuridad y todo. Él se apartó lo suficiente como para besarme profunda y posesivamente y lleno de promesas. Entonces eres mía, murmuró contra mis labios, y yo soy tuyo por el tiempo que tengamos. 3 meses después, estaba en la oficina de Dante, nuestra oficina ahora, revisando los libros de sus negocios legítimos, porque aparentemente el mundo criminal todavía requería contabilidad, y yo era sorprendentemente buena encontrando discrepancias. Estás frunciendo el ceño, dijo Dante desde su escritorio, donde revisaba contratos. Trabajábamos en un silencio cómodo la mayoría de las tardes. Mi presencia de alguna manera lo anclaba. El gerente de tu restaurante está robando, señalé la hoja de cálculo. No mucho, pero lo suficiente como para notarlo. Manéjalo como creas conveniente. Levanté la vista, sorprendida. ¿Me estás dando autoridad para despedir a tu gente? Eres mi socia. Lo dijo simplemente, como si fuera obvio. Lo mío es tuyo, incluyendo los dolores de cabeza. Socia. Las palabras todavía enviaban calor a mi pecho. Mi vida había cambiado de maneras que no podría haber imaginado. Había renunciado a mi trabajo corporativo y me había mudado permanentemente al penthouse. Marisol me visitaba semanalmente, todavía traumatizada pero sanando, y de alguna manera se había hecho amiga de Marco. Mi apartamento estaba alquilado, mi antigua vida guardada. Asistía a galas benéficas del brazo de Dante y aprendí a navegar por la complicada política de su mundo. Conocí a sus asociados, hombres peligrosos, que me trataban con cuidadoso respeto porque la devoción de Dante era absoluta y aterradora, pero también le aporté dulzura a su vida. Desayunos de domingo por la mañana, noches de cine en el sofá, el sonido de la risa en habitaciones que solo habían conocido la estrategia y la violencia. Él había aprendido a sonreír de nuevo, a dormir toda la noche conmigo en sus brazos, a confiar en que no me iría incluso cuando su mundo se volviera sangriento. Y yo había aprendido que la oscuridad no siempre era malvada, que la violencia podía proteger tanto como destruir, que el amor no tenía que ser simple para ser real. ¿Qué estás pensando?, preguntó Dante, observándome con esa intensa concentración que solo reservaba para mí. Que hace 3 meses te tenía miedo. ¿Y ahora? Crucé hacia él, acomodándome en su regazo, mis brazos alrededor de su cuello. Ahora solo tengo miedo de perderte. Sus manos se posaron en mi cintura, posesivas y suaves. Nunca va a pasar. Te dije que eres mía para siempre. Para siempre es mucho tiempo para un hombre de tu profesión. Entonces tendré que ser cuidadoso. Me besó suavemente. Ahora tengo demasiado por lo que vivir. A través de las ventanas, la ciudad se extendía ante nosotros. Su reino, su responsabilidad, su carga. Pero cuando me miró, vi algo más en sus ojos. Esperanza. Te amo, dije. La primera vez que lo decía en voz alta, aunque ambos lo sabíamos desde hacía semanas. Se le cortó el aliento, su agarre se apretó. Dilo de nuevo. Te amo, Dante Rojas. Tu oscuridad y tu luz. Todo. Él se puso de pie, levantándome con él, mis piernas envolviéndose alrededor de su cintura. Yo también te amo, dijo con aspereza, las palabras sonando nuevas y antiguas a la vez. Mi salvación, mi razón, mi todo. Me llevó hacia el dormitorio y me reí, realmente me reí de lo predecible que era. Pero mientras me recostaba en nuestra cama, mientras sus manos y boca trazaban un territorio que habían reclamado 100 veces antes, no sentí más que gratitud. Por una decisión imprudente en un club nocturno. Por un beso que cambió todo. Por un hombre que había aprendido a amar de nuevo porque yo había sido lo suficientemente valiente como para dejarlo. El mundo exterior podría haber visto un monstruo y su cautiva, pero nosotros sabíamos la verdad. A veces la salvación viene envuelta en oscuridad.
A veces el amor significa rendirse a la caída, y a veces la elección más peligrosa es también la más correcta. Mientras Dante susurraba promesas contra mi piel, y yo me aferraba a él como a un ancla, supe con absoluta certeza que haría la misma elección 1000 veces más. Esta era mi vida ahora, oscura, peligrosa y devastadoramente hermosa, y no cambiaría ni un solo momento.